De regreso aquí en QTF en este jueves 25 de abril. Me da muchísimo gusto que nos estén acompañando y que nos estén pues mandando sus mensajes, escribiendo a través de nuestras redes sociales, @QTF, @Vallesví, donde nos están dejando sus comentarios. En un momento más los vamos a sacar al aire, los vamos a platicar. Pero por lo pronto, si nos lo permiten, vamos ahora a conversar con Manuel Somoza, presidente de Inversiones de Cibanco, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo le va, señor? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Emilio, muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros, abriéndonos el panorama de la economía, de las finanzas, del dinero. Y bueno, pues ahora preguntarle sobre este dato de la inflación. ¿Qué piensa que hará ahora Banxico en su próxima reunión en vista del dato que se dio a conocer recientemente sobre la inflación que no cede? Y bueno, pues seguramente el Banxico tendrá que tomar algunas medidas al respecto. Le escuchamos. Sí, Emilio, cómo no. Bueno, pues salió el dato de la inflación de la primera quincena del mes de abril y no fue un buen dato, porque lo que nos está enseñando es que la inflación primero ya no sigue bajando y es más, tiene un rebote que empieza a preocupar. Teníamos ya una inflación del 4.37% y se subió hasta el 4.63% el 15 de abril. Esa es la inflación nominal. Y la subyacente, que es la más importante, afortunadamente sí bajó, pero bajó muy poquito. Bajó del 4.41 al 4.39. Ahora bien, Banxico está pagando tasas de interés altísimas y él lo sabe. El rendimiento real de Banxico es de cerca de 7%. ¿Cómo saco este rendimiento real? Bueno, pues la tasa de interés que se pagaba era 11.25 menos una inflación de 4.5, pues hay 7 puntos de tasa real. Es la tasa real más alta del mundo. O sea, realmente estamos regalando el dinero. Banxico, ante esto y ante una tendencia de inflación a la baja, decidió reducir la tasa de interés del 11.25 al 20. Pero con este dato, ahora hay muchas voces que están pidiendo que ya la tasa no baje, que la mantenga en 11% para a través de tasas de interés seguir luchando con la inflación. Bueno, evidentemente vamos a respetar todo lo que diga Banxico. Es una institución que actúa en forma muy inteligente. Sin embargo, yo sí me permito opinar que la economía mexicana necesita que las tasas de interés bajen. No tenemos por qué tener una tasa real de 7 puntos o de 6.5 puntos. Eso es exageradísimo. Tenemos espacio todavía para bajar un poquito más. Deberíamos de bajar en la próxima reunión del 9 de mayo a niveles del 10.75. Pero bueno, yo creo que eso no va a suceder. Desafortunadamente estoy oyendo más opiniones del propio Banco de México en el sentido de que a lo mejor hacen una pausa, detienen el proceso y ya lo retomarán quizá en junio o julio. Pero esa es la realidad. No tenemos por qué pagar tanto, ¿no? Evidentemente, si bajáramos la tasa de interés, esto le podía afectar un poquitín al tipo de cambio, pero también es bueno. Estamos fastidiando a los exportadores con un peso tan fuerte y el peso es... La fortaleza del peso está ahí por la diferencia tan enorme de la tasa de interés entre pesos y dólares. Y eso, bueno, pues no favorece al motor de la economía mexicana, que son los exportadores. Fíjate, el año pasado el peso se revaluó 12%, el antepasado 5%. O sea que los exportadores hoy están vendiendo prácticamente 20% por debajo de lo que lo hacían hace 2 años. Piensa en los mexicanos que reciben sus 60,000 millones de dólares de remesas. Bueno, pues están recibiendo 20% menos pesos de los que recibían porque el tipo de cambio está muy fuerte. Yo sí hago votos para que Banxico reconsidere, ojalá y baje, pero bueno, si no baja ahora seguramente vamos a ver otra baja adicional por ahí del mes de junio.
Esa es mi opinión, Emilio. Ahora, señor Somoza, en este asunto de lo que podría determinar también Banxico sobre la tasa de interés, y que además llama mucho la atención porque mientras usted dice debería hacer un ajuste desde la Secretaría de Hacienda, desde el gobierno federal, lo que están pugnando evidentemente parecería que están haciendo las cosas al revés, es decir, están apostando porque quieran tener un peso más fuerte y que de alguna manera tampoco se recorte las tasas de interés, y presumen obviamente que el dinero está entrando como si fueran las remesas. Entonces esto cambia las expectativas y las perspectivas que se tienen, por ejemplo, y de los mismos CETES también, ¿no? que el gobierno quiere fortalecer. Pues sí, digo la verdad, ya sabrán lo que hacen, pero yo no creo que le convenga a México un peso tan fuerte. Ya le expliqué por qué, ¿no? Ahora, el hecho de que las tasas de interés las dejen ahí un rato más, a nosotros nos beneficia enormemente, porque nuestros fondos, que son los que invierten en los valores gubernamentales, que están pagando el 11% y más, bueno, pues nuestros clientes van a seguir recibiendo magníficos rendimientos en pesos, ¿no? Esa es la buena noticia de que no baje Banco de México la tasa. Sin embargo, hay que mantener un equilibrio, ¿no? Hay que mantener que el rendimiento sea adecuado para los inversionistas, pero también que la tasa de interés no mate las aspiraciones del sector industrial y del sector empresarial, porque ellos son los que producen los empleos y hacen mover las cosas, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio. Yo por eso creo que todavía Banxico tiene espacio para bajar un poco más. Y por supuesto hay que seguir luchando contra la inflación, porque ese es como un impuesto que además al que más fastidia es al que menos tiene, porque la gente, los obreros, los empleados como tales, pues no les suben el sueldo cada vez que sube la inflación, ¿no? En el mejor de los casos se los ajustan una vez al año, pero son los que salen perdiendo con los efectos inflacionarios. Pero bueno, ahí están las cosas. Tampoco es tan grave que no bajara la tasa Banxico, es simplemente una observación que creo que iría en el sentido correcto. Pregunta Mario Saucedo, señor Somoza, tengo un capital arriba de 100,000 pesos, ¿hacia dónde tendría yo ahora que dirigirlos para hacer una buena inversión? Bueno, primero decirles, Emilio, que nos llamen al 55 1100 1586. Y ahí lo que hacemos es que le preguntamos al señor cuánto tiempo quiere hacer esa inversión, cuál es el propósito de la misma, tiene un objetivo de largo plazo o es un dinero que va a usar en el mes de octubre o de noviembre, es decir, ya lo tiene etiquetado o no, es una inversión patrimonial o es una inversión temporal, cuántos años tiene el señor, le gusta o no le gusta el riesgo, en fin, le hacemos un montón de preguntas para poder ser inteligentes en la respuesta. Yo diría así a simple vista que si es una persona normal, común y corriente, que tiene un apetito normal sobre el riesgo, primero le diría por lo menos la mitad, la invertiría en nuestro fondo que invierte en valores gubernamentales y que está pagando tasas del orden del 11.40%. Estos son rendimientos brutos anualizados, pero es una tasa extraordinaria que no hay que dejar ir. El segundo, si quiere diversificar un poquito, que a lo mejor tuviera 20% en dólares, que le van a pagar también en un fondo muy seguro que tenemos que se llama CUSD, le vamos a pagar el 4.75%. Y si sí le gusta el riesgo, bueno, lo invitaríamos a que si el dinero lo va a dejar ahí por lo menos un par de años, podría comprar nuestro portafolio que invierte principalmente en acciones tecnológicas en Nueva York y que ha dado rendimientos extraordinarios. El año pasado dio 65% en dólares. Este año lleva al día de ayer 14% en dólares. Pero hoy, obvio, este es un fondo de riesgo. También en el 2022 perdió el 30%. Entonces hay que verlo con cuidado. Si lo quiere hacer muy simple, invierte en pesos al
4.5% y no compre problemas. Si quiere tener una inversión un poquito más sofisticada, combínela con unos poquitos de dólares. A mí me gustan más los pesos que los dólares. Y ya si quiere, si su apetito por un rendimiento mayor es mucho, bueno, pues lo podemos recomendar este fondo que se llama CIECUS y que invierte fundamentalmente en Nueva York. Todo lo hacemos a través de México. Con nosotros se queda el dinero, se quedan las acciones, etcétera, etcétera. Pero lo importante, primero que nada, es llamar al 55 11 00 15 86. Muchas gracias, señor Somoza. Repito el número telefónico 55 11 00 15 86. Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Gracias por haber estado con nosotros. Le mandamos un abrazo. Emilio, gracias a ti y salúdenme mucho a Fernandita, por favor. Gracias de su parte. Bueno, pues vamos a la pausa. Esto es QTF. Volvemos. No te vayas. Cibanco presentó QTF.